Muy buenos días a todos. En esta mañana vamos a dar inicio este domingo. Vamos a orar y después de ello vamos a cantar con Víctor y luego pasamos al estudio. Vamos a ponernos de pie todos los que podamos y vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias Padre te damos por la vida. Gracias por la salud, gracias por este nuevo día que tú nos has brindado, gracias porque nos has dejado este mandamiento de poder reunirnos el primer día de la semana. Gracias Padre porque nos has brindado la oportunidad de poder participar de todos tus mandamientos. Estamos agradecidos porque nos brindas la vida, la salud. Gracias Padre porque en esta mañana podemos escudriñar tus escrituras. Pedimos que tú nos abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder comprender tu escritura y cada día poder ponerlo en práctica, llevarlo a cabo en nuestra vida. Pedimos, Padre, que tú bendigas a cada hermano que se encuentre enfermo, que tú seas con él para que pueda recuperarse. Bendice los medicamentos que toman, bendice también a los médicos que los tratan. Pedimos, Padre, también por los hermanos que nos miran en Facebook, en YouTube, que tú les bendigas, que tú les sigas dando ricas bendiciones a cada uno de ellos y que en esta mañana que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad y que tú lo recibas en olor fragante, Padre, en esta mañana. Todo lo que hacemos lo dedicamos a ti, Padre. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar unos cantos. Vamos a entonar este canto, hermanos. Vamos a esperar que el proyector cargue. Vamos a cantar, cantemos. Lores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptad, de su divino amor la ley postrados aceptad. Vosotros hijos de Israel, residuo de la grey, Lores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Lores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro aquejo y el olivo
oh libra, oh Lord. Naciones todas escuchan y obedecen su ley de gracia y de santidad y proclamarle Rey de gracia y de santidad y proclamarle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Vamos a terminar con un canto más, hermanos. Cantemos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de cada domingo. Estamos viendo el libro de San Juan. Ya hemos visto el capítulo 1, texto 2, texto 3. Hemos visto el domingo pasado el texto 4. Hoy nos toca ver el texto 5. Vamos a ponerle la diapositiva que les traigo, que este es lo que vamos a ver hoy.
¿sí? Libro de San Juan, capítulo 1, en el texto 5. Dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? El tema de este texto la temática de esta mañana lo hemos llamado Jesús es la luz. ¿Sí? Aquí nos está hablando el texto que las tinieblas desaparecen cuando llega la luz. ¿Sí? En el griego tenemos marcado en amarillo lo que significa phos. ¿Sí? La palabra phos significa luz. ¿Sí? Y esta luz es en contraste con la oscuridad. Cuando nosotros tenemos phos, nos viene a la mente de fósforo. ¿Sí? Esa es la idea que nosotros tenemos de los cerillos. Todos nosotros hemos utilizado la cajita de los cerillos, agarramos los cerillos y lo prendemos, ¿sí? Y lo que nos provoca es que ilumina, ¿sí? Entonces, fósforo en el griego, ¿sí? Que significa que lleva la luz, ¿sí? O significa que da luz. También en el griego, fósforo significa lucero de la mañana, ¿sí? Lucero de la mañana que trae la luz matutina. En otras palabras, podríamos decir que fósforo es estrella de la mañana. Y hablando de lucero de la mañana, entonces, si nosotros decimos fósforo, lucero de la mañana, entonces generalmente se considera como un planeta que brilla. Esa es la idea de fósforo en el griego. Entonces, cuando tenemos la palabra phos en el griego, lo que está pintado en amarillo, significa la luz en tanto en un medio como un objeto para la vista. O sea que la luz nos sirve para que nosotros podamos ver y no tropecemos. Entonces, si Juan está utilizando la palabra phos en el griego, significa que la luz es vida, es vivir. Y la luz trae también libertad. ¿Sí? La luz trae liberación. La luz trae esperanza. La luz fue utilizado para quitar la oscuridad. ¿Sí? Y esta luz es la conexión en el que el texto trae a la luz y la presencia personal de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la oscuridad, tiende a decirnos el libro de San Juan en el capítulo 1, al decir de la oscuridad, es todo lo que se opone a Dios. Entonces, el libro de San Juan 1 me está hablando de la luz como la vida, ¿sí? Como la esperanza, pero la oscuridad me está hablando todo lo que se opone a Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el texto 2. Génesis capítulo 1, en el texto 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y luego note cómo había oscuridad, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sí? Quiere decir que cuando tenemos aquí a Dios y va a crear el mundo, hay plena oscuridad.
Pero donde Dios crea la luz, sirve para el límite de la oscuridad, porque ahora resplandece su luz. Entonces, quiere decir la Escritura que donde llega la luz, la oscuridad termina. Entonces, aquí la luz no solo sirve para vincular instantáneamente la presencia de Dios, sino que también la luz llega a servirnos. ¿Por qué? Porque es aquí, en el libro de Génesis, donde Dios va a instituir el tiempo. Fíjense bien. Quiere decir que antes de la creación del mundo, el tiempo no existía. Fíjense bien. El tiempo no existía, porque no existía el sol, no existía la luna, no existía el lucero de la mañana. Entonces, si no existe eso, no hay tiempo. Y cuando Dios crea el sol, Dios crea la luna, el libro de Génesis nos marca y nos dice, y fue el día. Entonces quiere decir que vamos a ver tres tipos de tiempo, ¿sí? Existen tres tipos de tiempos. El primer tiempo que vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas, quiere llamarse el tiempo que tenemos hasta el rincón, que se le llama el tiempo Cronos, ¿sí? El tiempo Cronos, que obtenemos la cronología, ¿sí? Se usa para el tiempo en sentido de duración. Entonces, ya con el Cronos sabemos que tenemos un día de 24 horas. El tiempo Cronos se refiere como nosotros medimos los días, cómo nosotros medimos la vida. Entonces, si nosotros ya tenemos un tipo de medición, quiere decir que todo está organizado de manera eficaz, ¿sí? Y si nosotros estamos organizando el día, la persona puede caer como esclavo del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, el ser humano quiere controlarlo, ¿sí? Pero a la vez el tiempo llega a controlar a la persona. Porque muchas veces la persona se cree experto en el tiempo y quiere aprovechar totalmente el tiempo, y luego tenemos la frase como no pierdas el tiempo, ¿sí? El tiempo no espera a nadie. El tiempo es oro. ¿Cuántas frases nosotros hemos oído o las hemos dicho? El tiempo se nos va, no logré hacer mi actividad, ¿sí? Y muchas veces a la persona le da miedo perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo, estoy muy apresurado, ¿sí? Tengo muchas cosas que hacer, el tiempo no me va a rendir. Es ahí donde cae en una esclavitud totalmente del tiempo. Porque el tiempo entonces convierte a la persona en restrictivo. Lo convierte en exigente, ¿sí? Que tienes que apresurarte para hacer tal actividad porque el día te está ganando. Lo que tú necesitabas hacer se está atrasando, ¿sí? Entonces el tiempo es exigente, te presiona, te
destreza. Y no solo eso, si eso pasa, entonces el tiempo es totalmente desgastador, te desgasta. Pero no solo existe el tiempo en Cronos, ¿sí? Existen otros tiempos. Pero fíjate, si una persona está enfocada totalmente en el tiempo Cronos, tiene siempre la mirada en qué hacer en este mundo. Fíjate, ¿por qué? Porque hay muchas actividades que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Todos los días tenemos cosas que hacer. Y luego tenemos que planificar todas las horas del día. ¿Qué es lo que tienes que hacer desde que te levantes? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de comer? ¿Y qué es lo que tienes que hacer antes de dormir? Entonces la persona se enfoca en el tiempo Cronos, ¿sí? Porque tiene muchas cosas que hacer, porque dice la persona, el tiempo pasa, ¿sí? La vida pasa. La vida no se detiene, el tiempo no se detiene. Pero hay otro tiempo en el cual nosotros podemos ver lo que se le llama la eternidad. Si Dios estaba antes y no existía el tiempo, este tiempo de la eternidad, ¿sabe cómo se le llama? Se le llama el tiempo Olam, ¿sí? No sé si han escuchado esa palabra de Olam. La palabra Olam viene totalmente del hebreo, ¿sí? Olam significa eternidad. Y en ese tiempo estaba Dios. Olam significa tiempo muy lejano, ¿sí? Olam significa perpetuidad, para siempre. Entonces, en el tiempo Olam no tiene un antes y tampoco tiene un después. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es totalmente eterno. Quiere decir o significa que el tiempo Olam es una duración continua, ¿sí? Una duración simultánea, una duración inmóvil, una duración infinita, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la creación tiene un principio. Cuando nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el texto 1, en el principio, habla de que hubo un comienzo de esta tierra. Pero antes de ese comienzo, el tiempo era, dijimos, Olam, ¿sí? A partir de lo cual, al crearse la tierra, entonces Dios crea el sol, Dios crea la luna, Dios crea lo que nosotros dijimos, el tiempo, ¿cómo dijimos? El Cronos, ¿sí? Entonces, no se me duerma, ¿ah? Entonces, estamos viendo, ya vimos el primer tiempo que se llama Cronos. En el tiempo en el cual estaba Dios se le llama Olam. Muy bien. Entonces, a partir de que Dios crea el mundo, el tiempo existe. Pero la Escritura dice que Dios ya existía en ese principio, antes de que se creara el mundo, ¿sí? Cuando dice en Génesis 1:1, en el principio, es el principio de la creación del mundo. Fíjense cómo dice el libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el texto 12. Libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el texto 12. Antiguo Testamento, ya casi llegando a Mateo. Hace una pregunta el libro de Habacuc.
¿Ya la encontraron? Habacuc, capítulo 1, texto 12. Dice así el libro de Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Sí? En la traducción Palabra de Dios para Todos llega a decir: Señor, tú siempre has existido. ¿Sí? Olam, el tiempo, la eternidad. Mi santo Dios, tú nunca morirás. Esto es en traducción Palabra de Dios para Todos. Entonces, en el libro de Habacuc nos habla acerca de la eternidad de Dios. Y fíjese cómo dice el Salmos, capítulo 90, en el texto 2. Libro de Salmos, capítulo 90, en el texto 2. Libro de Salmos, capítulo 90, en el texto 2. Libro de Salmos, capítulo 90, en el texto 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? Fíjese, en Palabra de Dios para Todos, la versión Palabra de Dios para Todos, llega a decir: tú ya eras Dios, aún antes que las montañas se formasen y que crearas la tierra y el mundo, tú siempre has sido Dios y por siempre lo serás. Entonces me habla del tiempo Olam. ¿Sí? Antes de la creación del mundo no existía el tiempo. Fíjese bien, por eso hablamos del Olam, porque no existía el tiempo. Porque quiere decir con estos textos que leímos que Dios está fuera del tiempo. ¿Sí? Para Dios no existe el tiempo. Por eso cuando nosotros leemos en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, en el texto 8, si Dios creó el tiempo, segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, en el texto 8. Segundo libro de Pedro, ya casi por Apocalipsis. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, en el texto 8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, fíjese cómo para el Señor es el tiempo, como para el Señor un día es como 1000 años, ¿sí? Porque Dios fijó el tiempo. Entonces, y 1000 años como un día. Para Dios estaba en un tiempo Olam. El término del hebreo Olam, entonces, traducido es totalmente en el hebreo, significa eterno. Se refiere a una continuación infinita, tanto en el pasado como en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jehová Dios, entonces, quiere decir que Jehová Dios es eterno. O sea, la palabra Olam, Dios es Olam. ¿Sí? Se refiere a Dios como un ser antiquísimo. ¿Sí? No era suficiente expresar el concepto de la eternidad. Fíjate bien. Cuando nosotros estamos hablando de Olam, eternidad, no era suficiente
expresarlo la palabra eternidad. ¿Sí? La palabra eternidad dijimos que se llama Olam. Y este Olam no era suficiente llamarle a Dios su tiempo Olam. Entonces, nosotros decíamos en primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, en el texto 36. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Buscamos Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, texto 36. Y fíjense cómo dice aquí: bendito sea Jehová Dios de Israel. Y luego dice, de Olam a Olam. ¿Se dio cuenta? De eternidad a eternidad, porque no era suficiente solo decir eternidad. Entonces, la palabra eternidad en el hebreo es Olam, ¿sí? Quiere decir que de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová, ¿sí? Pero no solo existe el tiempo Cronos, el tiempo Olam, existe el tercer tiempo, que se le llama el tiempo Kairos. Y fíjense bien, ya llevamos dos. Primer tiempo, Cronos. Segundo tiempo y tercer tiempo que vamos a ver ahorita, Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Kairos significa totalmente tiempo. A menudo se traduce correctamente como estación o época. Ese instante fugaz, ¿sí? En el momento, es un momento totalmente adecuado. Entonces, quiere decir que Kairos es el momento propicio. Kairos es el momento adecuado en el que algo importante sucede, como la creación del mundo. Es el tiempo Kairos, porque sucedió, fue importante. Entonces, quiere decir que Kairos es la ocasión, la oportunidad favorable que cambia el destino del ser humano. ¿Por qué? Porque en ese momento fue creado, ¿sí? Si nosotros dijimos Cronos, hace el tiempo cronológico o secuencial, aquel que puede ser medido, el Cronos. El tiempo Kairos representa el lapso de tiempo, un momento indeterminado en el tiempo en que todo sucede, ¿sí? Quiere decir entonces, Kairos es el tiempo de la oportunidad. Dios creó un entorno ordenado, ¿sí? Algo funcional, por eso le llama el tiempo Kairos. Dios creó esto funcional para toda la humanidad. Lo que Dios creó fue las estrellas y le da a la humanidad temporadas, ¿sí? Al crear Dios las estrellas, entonces le da las temporadas, le da los ciclos, le da los tiempos para ordenar totalmente la vida. Dice el libro de Amós, capítulo 5, en el texto 8, ya casi llegando allá por Mateo. Oseas, Joel y Amós. Amós, capítulo 5, en el texto 8.
Dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amós 5:8. ¿Sí? Él es quien convierte la oscuridad en luz. Fíjese bien, Amós 5:8. Él es quien convierte la oscuridad en luz, el día, y transforma el día en la noche. Eso es lo que llega a decir el libro de Amós. Entonces, Dios es el creador del día y Dios es el creador de la noche, porque puso el sol y puso la luna, las estrellas. Pero si Dios crea eso, Dios también puede interrumpir un día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos, vemos el movimiento de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo se mueve la tierra? Hay dos tipos de movimiento. Movimiento de rotación y movimiento de traslación. Todos los que estudiamos conocemos esto. Samuel, ¿cómo se efectúa el movimiento de rotación? ¿Sí? La Tierra gira sobre su propio eje, se origina las 24 horas. Excelente. Gracias, mi hermana. Es muy excelente, ¿va? La Tierra gira sobre sí misma, sobre su propio eje, los polos, ¿sí? Y gira sobre las 24 horas, a diferencia de traslación. Ahora, hermana, ¿cómo es el movimiento de traslación? El movimiento de traslación es la vuelta completa que va a dar la Tierra alrededor del Sol y que tarda aproximadamente 365 días. Es excelente, gracias. Eran las estaciones del año. Muy bien, entonces gira totalmente alrededor del Sol, ¿sí? Y esto es lo que va a provocar que exista la primavera, como dijo, lo que es el verano, lo que es el otoño y lo que es el invierno. Pero, ¿qué cree? ¿Qué cree? Que Dios puede detener un día. El movimiento de rotación que se tiene, Dios lo puede controlar. Vamos allá al libro de Josué, en el capítulo 10, en el texto 12. Libro de Josué, capítulo 10, en el texto 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Fíjense cómo dice Josué: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Fíjense, ¿podrá entonces la tierra que está rotando detenerse? Dios lo ordena y se detiene. ¿Sí? Entonces, en el texto 13, y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Por qué nosotros vimos el movimiento de rotación y el movimiento de traslación? Porque aquí dice que el sol se detuvo, ¿sí? Pero el sol no se mueve. Lo que se mueve y gira es la tierra. Entonces, es una forma de expresión como cuando nosotros hablamos y decimos: el sol sale de este lado
y se oculta hasta allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sol no es el que se está moviendo, sino que la tierra es la que está girando. Entonces, eso es lo que aconteció. Josué sabía que al tener fe en Dios, había venido a cobijarse bajo las sombras de las alas del Altísimo. Fíjate bien, Dios lo podía proteger, ¿sí? Dios animó a Josué a estar siempre en su presencia. Dice el libro de Josué, capítulo 10, en el texto 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor. Fíjate, antes de que acontezca esta orden, se va a ir a una batalla y Dios le fortalece y le anima. No tengas miedo, no tengas temor, ¿sí? No dudes de la bondad de Dios, ni de tu llamamiento, Josué. No temas el poder del enemigo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Porque yo lo he entregado en tu mano, dijo Dios a Josué. Entonces Josué se dispone a obedecer la orden de Dios. Y Dios ayuda totalmente en la ejecución del propósito que tiene. ¿Sí? Dios le va a ayudar a Josué. ¿Sí? Josué capítulo 10 en el texto 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fíjate, si Dios le dijo: no tengas miedo, yo te doy la victoria, ¿tú vas a ganar? Te preguntas entonces, ¿por qué Josué tuvo que ir toda una noche sin descansar? Dice la Escritura que marchó toda la noche, decidido a no dar descanso, a no dormir. ¿Sí? Toda esa noche estar caminando para llegar a la batalla, hasta llevar a cabo el mandato de Dios. Quiere decir que Josué también tenía que poner de su parte. Dios le iba a bendecir, pero el cristiano le es prometida la victoria, pero no debe de ser perezoso para trabajar. ¿Sí? Tiene que echarle ganas a lo que Dios le promete. Por eso Josué y su ejército marchó toda una noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una batalla. La batalla que aquí se acontece, si ustedes recuerdan, es la batalla donde está peleando los de Gabaón, porque los de Gabaón se unieron a Josué y los otros reinos eran 5. ¿Sí? Dice, ¿cómo es posible que los de Gabaón se unan a Josué? Porque los gabaonitas son más numerosos. ¿Sí? ¿Y cómo es que Josué le tienen miedo? Entonces dice, vamos a derrotar a los de Gabaón. Y cuando estos 5 reyes empiezan a pelear con los de Gabaón, mandan a llamar a Josué: ayúdanos. ¿Sí? Y Dios le dice: Josué, no tengas miedo, yo te doy la victoria. Por eso Josué dice que va con su ejército. Entonces, si Josué va con su ejército y no duerme, sufre el desvelo, significa que el soldado de Cristo tiene que sufrir dificultades al seguir a su Señor, al seguir la orden, al ser obediente. Pero tiene que demostrar fidelidad a su maestro, lo mismo que hizo Josué. Entonces, la gran fe de Josué y el poder de Dios
se llevó a cabo el milagro de detener la marcha del sol, lo que dice Josué, ¿sí? Pero en sí sabemos que no fue el sol, que fue el movimiento de rotación, ¿sí? Llegó el momento en que el tiempo se detuvo, ¿sí? Fíjate bien, el tiempo se detuvo porque Dios es el creador del tiempo, hasta que el enemigo fue totalmente derrotado. Y no solo eso, Dios le ofrece la victoria a Josué, pero como eran 5 reinos, entonces Dios tuvo que actuar. Y lo que hace es mandar grandes piedras de granizo, ¿sí? Envía grandes piedras de granizo y de esta forma empieza a derrotar al enemigo. Dice el libro de Habacuc, capítulo 3, en el texto 11. Antes de llegar a Mateo dijimos el libro de Habacuc, ¿sí? Después de Daniel, Jonás, Nahum y luego Habacuc. Capítulo 3 en el texto 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de las saetas anduvieron, y el resplandor de fulgente lanza, ¿sí? Entonces Dios detuvo el sol, Dios detuvo el tiempo. Nosotros decimos entonces, ¿cómo se realizó este fenómeno? ¿Sí? Hubo una suspensión o un retraso de la rotación. Fíjense bien, va de nuevo. ¿Cómo se llevó a cabo este evento de Josué del tiempo? Hubo una suspensión o un retraso de la rotación de la tierra. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? Entonces, de la forma que hubiere cierta hora, ya sea de 12 o 24 horas más, ¿sí? Entonces, Dios obró así a fin de que las fuerzas de Josué pudieran derrotar al enemigo, ¿sí? Y no tuviese que venir la noche para que el enemigo cobrara fuerza, ¿sí? Pudiera descansar y pudiera ganar. Entonces por eso Dios tuvo que decir: sol, detente y no llegue la oscuridad, no llegue la noche. Por eso te dice que el sol se detuvo como un día entero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se detuvo el sol? Dice la escritura. El sol siempre está, dijimos, en donde está traslación, el sol siempre está en un solo lugar. Es la tierra la que gira alrededor del sol, ¿sí? Entonces, lo importante es que el día fue prolongado, ¿sí? Fue una disminución de velocidad de la rotación normal que la tierra dio, ¿sí? Para que el tiempo quedara un poquito más de tiempo. Fue totalmente un día único, ¿sí? En toda la historia del mundo, ¿sí? Cualquier cosa puede suceder cuando Dios responde. Fíjate bien, cualquier cosa puede suceder cuando Dios responde, cuando tú tienes fidelidad a Dios. Si Dios pudo detener el movimiento de rotación del mundo, ¿qué no podrá hacer en las vidas? Cuando tú tienes problemas, cuando tú se lo pides con grande fe como lo hizo Josué, ¿sí? Cualquier cosa puede suceder porque es algo único, porque Dios pide lealtad. Fíjate bien, ¿qué es lo que Josué tenía? Fe, lealtad a Dios, fidelidad.
Y eso es lo que aconteció. Dios acudió a la voz de Josué. Regresamos nuevamente al texto que estamos viendo, que es el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el texto 5. No se pierda. Iniciamos con San Juan, capítulo 1, en el texto 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, si la luz simboliza la presencia de Dios, y Dios es el autor de la vida, donde dice el libro de Génesis capítulo 1 en el texto 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dice el Salmos capítulo 56 en el texto 13. Libro de Salmos capítulo 56 en el texto 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Fíjate, bajo la luz que solo los que tienen vida pueden ver. La oscuridad se convierte entonces en sinónimo de todo lo que se opone a Dios. ¿Sí? Significa que la oscuridad es como un símbolo del mal. ¿Sí? Las fuerzas del mal, el enemigo. Dice el libro de Proverbios capítulo 6 en el texto 23. Proverbios capítulo 6 en el texto 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Esto equivale a caminar en la luz. La luz, dijimos, el tema es, la luz es Cristo. ¿Sí? Dijimos que la luz es totalmente Cristo Jesús. Si la presencia de Dios es la vida, entonces la oposición a Él trae la oscuridad y trae muerte. Dice el libro de Jeremías capítulo 13, texto 16. Jeremías capítulo 13 en el texto 16. Antiguo Testamento, libro de Jeremías capítulo 13 en el texto 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, oscuridad, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelve en sombra de muerte y tinieblas. Entonces, la salvación de estos males también se hace en términos de la luz. En el Salmos capítulo 27, en el texto 1, ya vamos terminando en esta clase en esta mañana. En el Salmos capítulo 27, en el texto 1. Libro de Salmos capítulo 27, el texto 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Se dio cuenta? En la traducción lenguaje actual llega a decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Por eso dijo el libro de San Juan en el capítulo 1, en el texto 5. ¿Sí? Si recordamos, la luz en las tinieblas resplandece. Jesús es la luz de la salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación. Conclusión, vamos terminando. La presencia de Dios se convierte en esa luz que lleva hacia la salvación. Salmos 18, 28. Libro de Salmos, capítulo 18, en el texto 28. Dice así: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Jehová me saca del pecado, Jehová me saca de las garras del enemigo. Entonces, Isaías capítulo 42, 16. Libro de Isaías capítulo 42 en el texto 16. Y guiará a los ciegos por caminos que no sabían, les hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Note ahí, Dios no te va a dejar. Amén. Entonces, hemos avanzado hasta ahí, lo que es el libro de San Juan, capítulo 1, en el texto 5. No se pierda el texto 6. Dios les bendiga.